Hola, bienvenidos nuevamente al curso gratuito de redes desde cero. Continuamos con el capítulo o módulo 3, así que manos a la obra. Seguimos con los dispositivos de LAN básicos. Ya hemos visto las NIC, los medios y los repetidores. Y ahora le toca el turno a los hubs, puentes, switch y routers. Presten mucha atención a cada uno de ellos, porque estos dispositivos en gran medida les van a permitir diseñar y armar una red. Bien, empecemos entonces con el hub. El propósito de un hub es regenerar y retemporizar las señales de red. Esto se realiza a nivel de los bits para un gran número de hosts, por ejemplo 4, 8 o incluso 24, utilizando un proceso que se denomina concentración. Podrá observar que esta definición es muy similar a la del repetidor. Es por ello que el hub también se denomina repetidor multipuerto. La diferencia es la cantidad de cables que se conectan al dispositivo. Las razones por las que se usan los hubs son crear un punto de conexión central para los medios de cableado y aumentar la confiabilidad de la red. Esta confiabilidad de la red se ve aumentada al permitir que cualquier cable falle sin provocar una interrupción en toda la red. Esta es la principal diferencia con la topología de bus, en la que si un cable falla, esto causa una interrupción en toda la red. Los hubs se consideran dispositivos de la capa 1, dado que solo regeneran la señal y la envían por medio de un broadcast de ella a todos los puertos. Son las conexiones de red. En networking hay distintas clasificaciones de los hubs. La primera clasificación corresponde a los hubs activos o pasivos. La mayoría de los hubs modernos son activos, o sea, toman energía desde un suministro de alimentación para regenerar las señales de red. Algunos hubs se denominan dispositivos pasivos, dado que simplemente dividen la señal entre múltiples usuarios, lo que es muy similar a utilizar un cable de esos tipo Y en un reproductor de música para usar más de un conjunto de auriculares. Los hubs pasivos no regeneran los bits de modo que no extienden la longitud del cable, sino que simplemente permiten que uno o más hosts se conecten al mismo segmento de cable. Otra clasificación de los hubs corresponde a hubs inteligentes y no inteligentes. Los llamados hubs inteligentes tienen puertos de consola, lo que significa que se pueden programar para administrar el tráfico de red. Los hubs no inteligentes simplemente toman una señal de networking entrante y la repiten hacia cada uno de los puertos
sin la capacidad de realizar ninguna administración. La función del hub en una red Token Ring se ejecuta a través de la unidad de conexión al medio, también llamada por sus siglas MAU. Físicamente es similar a un hub, pero la tecnología Token Ring es muy distinta, como ya vimos algunas cositas. Pero igual más adelante vamos a ir explicando esta tecnología. En las redes FDDI, la MAU se denomina concentrador. Las MAU también son dispositivos de la capa 1. El símbolo correspondiente al hub no está estandarizado. Vamos a hablar ahora un poco sobre los puentes. Un puente es un dispositivo de la capa 2 diseñado para conectar dos segmentos de LAN. El propósito de un puente es filtrar el tráfico de una LAN para que el tráfico local siga siendo local, pero permitiendo que el tráfico que se ha dirigido hacia allí pueda ser conectado con otras partes o segmentos de la LAN. Usted se preguntará cómo puede detectar el puente cuál es el tráfico local y cuál no lo es. La respuesta es la misma que podría dar el servicio de correo cuando se le pregunta cómo sabe cuál es el correo local. Sencillamente verifica la dirección local. Cada dispositivo de networking tiene una dirección MAC exclusiva en la NIC. El puente rastrea cuáles son las direcciones MAC que están ubicadas a cada lado del puente y toma sus decisiones basándose en esta lista de direcciones MAC. El aspecto de los puentes varía enormemente según el tipo de puente. Aunque los routers y los switches han adoptado muchas de las funciones del puente, estos últimos siguen teniendo importancia en muchas redes. Para comprender la conmutación y el enrutamiento, primero debe comprender cómo funciona un puente. Es importante tener en cuenta que al igual que un repetidor, el puente conecta solamente dos segmentos a la vez, como sucede en el caso de la combinación repetidor-hub. Hay otro dispositivo que se utiliza para conectar múltiples puentes. Y así llegamos a los switches. Veamos para qué sirven. Un switch, al igual que un puente, es un dispositivo de la capa 2. De hecho, el switch se denomina puente multipuerto, así como el hub se denomina repetidor multipuerto. La diferencia entre el hub y el switch es que los switch toman decisiones basándose en las direcciones MAC y los hubs no toman ninguna decisión. Como los switch son capaces de tomar decisiones, hacen que la LAN sea mucho más eficiente. Los switch hacen esto conmutando datos solo desde el puerto al cual está conectado el host correspondiente. A diferencia de esto, el hub envía datos a través de todos los puertos, de modo que todos los hosts deban ver y procesar, o sea, aceptar o rechazar todos los datos.
A primera vista, los switch parecen a menudo similares a los hubs. Tanto los hubs como los switch tienen varios puertos de conexión, dado que una de sus funciones es la concentración de conectividad. Permite que varios dispositivos se conecten a un punto de la red. La diferencia entre un hub y un switch está dada por lo que sucede dentro del dispositivo. El propósito del switch es concentrar la conectividad, haciendo que la transmisión de datos sea más eficiente. Por el momento piense en el switch como un elemento que puede combinar la conectividad de un hub con la regulación de tráfico de un puente en cada puerto. El switch conmuta paquetes desde los puertos, o sea, desde las interfaces de entrada, hacia los puertos de salida, suministrando a cada puerto el ancho de banda total, la velocidad de transmisión de datos en el backbone de la red. Y llegamos así a los routers, un dispositivo que cada vez se utiliza más en una red. Hace unos años atrás eran muy costosos y muy raros de ver. Actualmente han bajado mucho de precio, se han vuelto más accesibles y han empezado a llenar las redes. El router es el primer dispositivo con el que usted va a trabajar, que está ubicado en la capa de red del modelo OSI o capa 3. Al trabajar en la capa 3, esto permite que el router tome decisiones, si se quiere, inteligentes, basándose en grupos de direcciones de red, llamadas clases, a diferencia de las direcciones MAC individuales, que es lo que se hace en la capa 2. Los routers también pueden conectar distintas tecnologías de la capa 2, como por ejemplo Ethernet, Token Ring y FDDI. Sin embargo, dada su aptitud para enrutar paquetes basándose en la información de la capa 3, los routers se han transformado en el backbone o columna vertebral de Internet, ejecutando el protocolo IP. El propósito de un router es examinar los paquetes entrantes, que son los datos de la capa 3, elegir cuál es la mejor ruta para ellos a través de la red y luego conmutarlos hacia el puerto de salida adecuado. Los routers son los dispositivos de regulación de tráfico más importantes en las redes de gran envergadura, como por ejemplo Internet. Permiten que prácticamente cualquier tipo de computadora se pueda comunicar con otra computadora en cualquier parte del mundo. El símbolo correspondiente al router sugiere cuáles son sus dos propósitos principales: selección de ruta y conmutación de paquetes hacia la mejor ruta. El router puede tener varios tipos distintos de puertos de interfaz. Y bien, pasamos ahora al siguiente tema del capítulo 3, la evolución de los dispositivos de red. La historia del networking entre computadoras es compleja. Abarca los últimos 30 años e involucra a mucha gente de todo el mundo. En realidad, podríamos ir un poco más allá de 30 años. Podríamos hablar de casi 50, 60 años. Pero bueno, la gran revolución se empezó a dar en los últimos 30 años.
Entonces, lo que voy a presentar aquí es una visión simplificada de la evolución de los dispositivos que usted ha estado estudiando. Los procesos de invención y comercialización son muchos más complejos, pero resulta de utilidad observar los problemas que cada dispositivo informático ha solucionado y aquellos problemas que todavía en alguna medida persisten. En la década de los 40 las computadoras eran enormes dispositivos electromecánicos que eran propensos a sufrir fallas. En 1947 la invención del transistor semiconductor permitió la creación de computadoras más pequeñas y confiables. En la década de los 50 las computadoras mainframe, que funcionaban con programas en tarjetas perforadas, comenzaron a ser utilizados habitualmente por las grandes instituciones. A fines de esta década se creó el circuito integrado, que combinaba muchos y en la actualidad millones de transistores en un pequeño semiconductor. En la década de los 60 los mainframes con terminales eran comunes y los circuitos integrados comenzaron a ser utilizados de forma generalizada. A fines de la década de los 60 y en los años 70 aparecieron las computadoras más pequeñas denominadas minicomputadoras, aunque si se toman en cuenta los estándares actuales seguían siendo muy grandes. En 1978 la empresa Apple Computer introdujo la computadora personal o PC. En 1981 IBM introdujo la computadora personal de arquitectura abierta. El equipo Mac de uso sencillo, el PC IBM de arquitectura abierta y la posterior microminiaturización de los circuitos integrados dieron como resultado el uso difundido de los equipos personales en hogares y empresas. A fines de la década de los 80, los usuarios de computadoras con sus equipos autónomos comenzaron a compartir datos, o sea, archivos y recursos, como por ejemplo impresoras y escáneres. La gente se preguntaba, ¿por qué no conectamos nuestros equipos? Mientras sucedía todo esto, los sistemas telefónicos continuaban progresando, especialmente en las áreas de la tecnología de conmutación y servicio de larga distancia, dadas las nuevas tecnologías, como por ejemplo microondas y fibra óptica, se desarrolló un sistema telefónico confiable a nivel mundial. A partir de la década de los 60 y durante las décadas de los 70, 80 y 90, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica desarrolló redes de área amplia, por sus siglas en inglés WAN, de gran extensión y alta confiabilidad. Parte de su tecnología se utilizó en el desarrollo de las LAN, pero lo que es más importante, con el tiempo, la WAN del Departamento de Defensa dio origen a Internet. Para ayudarlo a comprender el siguiente avance tecnológico, tenga en cuenta el siguiente problema. En algún lugar del mundo existían dos computadoras que necesitaban comunicarse entre sí. Para poder hacerlo, ambas computadoras necesitaban algún tipo de dispositivo que pudiera comunicarse con las computadoras y con los medios. Esto era la tarjeta de red o NIC. Y de alguna forma también para que los mensajes pudieran viajar, o sea, el medio, el cable, el espacio, la atmósfera. Supongamos también que las computadoras necesitaban comunicarse con otras computadoras ubicadas a gran distancia. La solución a este problema se obtuvo con los repetidores y hubs. El repetidor, un dispositivo antiguo que ya se usaba en las redes telefónicas, se introdujo para permitir que las señales de datos de las computadoras viajaran a mayor distancia. El repetidor multipuerto o hub se creó para permitir que un grupo de usuarios
pudieran compartir archivos, servidores y dispositivos periféricos. A esto se le podría denominar red de grupo de trabajo. Muy pronto se hizo necesario que los grupos de trabajo se comunicaran entre sí. Debido a las funciones de los hubs que transmiten broadcast de todos los mensajes a todos los puertos sin considerar el destino, a medida que la cantidad de hosts y de grupos de trabajo iba en aumento, se producían embotellamientos de tráfico cada vez más grandes. El puente se creó para segmentar la red, para introducir algún tipo de control de tráfico. La mejor característica del hub, concentración, conectividad, y la mejor característica del puente, segmentación, se combinaron y así se creó el switch. El switch tenía muchos puertos, pero permitía que cada puerto diera por sentado que tenía una conexión con el otro lado del puente, permitiendo de ese modo la existencia de un gran número de usuarios y de comunicaciones. A mediados de la década de los 80 se desarrollaron computadoras para fines especiales. Estas se denominaron gateways y luego routers. Estos dispositivos permiten la interconexión de las LAN individuales. Se crearon entonces las interredes o Internetworks. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ya tenía una Internetworks de redes de gran extensión. Pero la disponibilidad comercial de los routers, que realizaban selecciones de mejor ruta y de conmutación para los datos de varios protocolos, provocaron el crecimiento explosivo de las redes que se experimenta en la actualidad. Con la llegada del nuevo siglo, el siguiente paso es la convergencia de la tecnología informática y de las comunicaciones, específicamente la convergencia del transporte de voz, video y datos, que tradicionalmente viajan a través de distintos sistemas en una sola corriente de información. Aquí quiero hacerle una aclaración. Usted ha visto en clase algunas fechas importantes en la historia de la comunicación de datos. Puede agregar sus propias fechas si lo desea. Distintas personas tienen distintos puntos de vista acerca de esta historia. Así que yo le invito a escribir sus comentarios sobre esta historia que le conté al pie de este video. Bueno, para ir cerrando este tema y finalizando el video, veamos esta evolución de los dispositivos de networking y de las capas OSI. Los hosts y los servidores operan en las capas 2 a 7, donde ejecutan el proceso de encapsulamiento. Los transceptores, repetidores y hub se consideran dispositivos activos de la capa 1, debido a que actúan solo sobre los bits y necesitan energía. Los cables y paneles de conmutación y otros componentes de interconexión se consideran también componentes pasivos de la capa 1 porque simplemente proporcionan una ruta conductora. Las tarjetas NIC se consideran dispositivos de la capa 2 porque en ellas se encuentra la dirección MAC, pero como a menudo administran la señalización y la codificación, también se los puede considerar dispositivos de la capa 1. Los puentes y los switches se consideran dispositivos de la capa 2, ya que utilizan la información de la capa 2, que es la dirección MAC, para tomar decisiones con respecto a si deben enviar paquetes o no.
También operan en la capa 1 para permitir que los bits interactúen con los medios. Los routers se consideran dispositivos de la capa 3, ya que usan direcciones de la capa 3 de red para seleccionar las mejores rutas y para conmutar paquetes hacia la ruta adecuada. Las interfaces del router operan en las capas 2 y 1, así como también en la capa 3. Las nubes, que pueden incluir routers, switches, servidores y muchos otros dispositivos que aún no hemos descrito, involucran a las capas 1 a 7. Es muy importante tener en claro cada capa del modelo OSI y del modelo TCP/IP, así como también de los dispositivos que operan en cada capa. Quiero expresarle que cuando se manifieste un problema en una red, deben analizarlo a partir de la capa 1 y en adelante, porque por ejemplo, si tenemos un problema que el medio está dañado, por ejemplo, el cable UTP categoría 5 que va al host, hasta no reparar ese problema, no podemos seguir evaluando la falla. O sea, si esta falla se ha solucionado o, a pesar de haber reparado el cable, continúa. Es por eso que es muy importante conocer las capas de los modelos TCP/IP y OSI y dónde opera cada dispositivo. Y bien, hasta aquí un nuevo video del capítulo 3. Repasen lo visto, espero sus comentarios, sus likes, y a quienes no están suscritos al canal, los invito a suscribirse. Gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.